Eguerdion, ongi etorri prentsaurreko honetara, oso modu berezian Elsa Fuenteri, bera baita Euskadi mailako Unifeseko arduraduna, eta eskertu nahi diot, gurekin egon nahi izanagatik. Atzokoan, nazioarteko haurren eskubideen eguna ospatu zen, eta gaurkoan Kultura eta Gaztediako departamentuak kanpaina berri hau aditzera eman nahi du Sharentin fenomenoari buruz. Zer da Sharentina? Sharentina da azkenean gurasoek bere seme-alaben argazkiak sare sozialetara ilotzen ilotzea azken batean, eta horrek ze ondorio eduki ditzazken aztertzea, ez? Guk nahiko genduke Foru Aldunditik azpimarratzea zenbaterainoko kaltea egin diezaiokeen haur bati bere iritziarekin kontatu gabe, zeberak ere kanpaina honek esaten duen moduan badu zer esana, argazkiak igotzea. Argazkiak nun eta bere identitate digitala betirako egon daiteken. Eta pertsona hori heldua egiten danean, agian persegitu egingo dioten argazkietan bihurtuko ote diran, ez? Kontutan hartu gabe. Orduan, guk hau azpimarratu nahi izan dugu, sare sozialen bitartez mugituko dugun kanpaina da, eta Unifesi pixkat eskerrak eman dizkiogu bat egiten duelako eta kanpainaren onurak edo ulertu dituelako, eta gurekin da gaur Unifeseko arduradun bat gero parte hartuko duena. Nos preocupa realmente, en este día posterior al Día Internacional de los Derechos de la Infancia que se celebró ayer, este fenómeno que va a más hasta alcanzar algunos datos en algunas sociedades modernas bastante curiosos, ¿no? En Estados Unidos se calcula que los padres suben a Instagram o Facebook un promedio de 1000 fotos de su hijo antes de que cumpla 5 años. Claro, ¿qué sucede? Todos tenemos un móvil. El tema de las fotografías se ha popularizado tanto, ya no hace falta comprar un carrete de 36 o de 24, no estás calculando las fotos que haces, tiras fotos y oye, seguramente, además con las nuevas tecnologías, les haces fotos de retrato, les haces fotos fantásticas y las subes encantado de poder presumir de la guapura de tu hijo o de tu hija. Lo cierto es que, como digo, en algunas sociedades se pueden acumular hasta 1000 fotografías. Todos sabemos cómo tiramos de fotos en las vacaciones. Es muy fácil hacer fotos hoy en día, fotos buenas además, las cámaras de los móviles suelen ser buenas, y presumimos de hijos y de hijas. Esas fotografías se convierten en una identidad digital que uno no controla. Fotografías que le van a perseguir a uno cuando se convierta en una persona adulta. Fotografías que no han sido subidas con la aquiescencia, con la autorización del niño o de la niña. Y fijaros, según Nancy Jo Sales, autora del libro American Girls, Social Media and the Secret Life of Teenagers, el 92% de los menores en Estados Unidos ya tienen una identidad digital a los 2 años. Por tanto, ¿la privacidad de los menores es hoy un derecho perdido en las redes sociales? Pues, según algunos expertos, sí. Y de hecho, en esta campaña que hoy lanza la Diputación Foral, subrayamos esta cuestión, alertamos de los riesgos del sharenting, de compartir de forma indiscriminada fotografías sin contar con la opinión del niño o de la niña, y establecemos un decálogo, ¿no? Un decálogo. Si eres padre o madre, es tu obligación proteger la imagen, la identidad y la intimidad de tus hijos e hijas. Es su derecho y al compartir una foto corres el riesgo de no cumplirlo. A ti te corresponde ser un ejemplo para él o ella y por tanto deberás esforzarte en fomentar una buena conducta en la red. En ese sentido no es justo compartir una imagen suya sin su permiso. ¿Cómo se podrá sentir tu hijo o tu hija cuando compartas esa foto? Ponte en su lugar y piensa que los contenidos publicados pueden afectar a su futuro. Desde el momento en que publicas algo en las redes sociales, se te escapa porque pierdes el control para siempre de ese material. Tu imagen deja de ser tuya, lo que puede acarrear unas consecuencias inesperadas. Si unos niños ven fotos publicadas por los padres de unos amiguitos o amiguitas, pueden terminar haciendo mofa de esa fotografía subida a las redes, a sus amigos, porque las han visto publicadas por los padres de ellos. Eso no es algo que estemos controlando. Podemos tener la mejor de las intenciones como padres y madres. Podemos tener la mejor de las intenciones, pero lo cierto y verdadero es que no siempre el resultado es el deseado.
o mejor dicho, se escapa de nuestras manos. ¿Conoces y comprendes las políticas de privacidad? Esto es muy importante, no ya solo con los contenidos que subimos de los menores, de nuestros niños y niñas, con cualquier contenido, pero que se hace especialmente grave, el desconocimiento, me refiero, de esas políticas de privacidad cuando estás subiendo fotografías de menores. Fíjate bien en esto, ya que a veces no resulta fácil entender las normas de gestión de las redes sociales y como resultado podemos actuar de un modo que no queremos. Políticas de privacidad. Nuestras redes sociales pueden tener filtros, pueden ser vistas por nuestros familiares, esa es una opción. Tú puedes decidir que las fotos que subes, determinadas fotos que subas, solamente las van a ver mis familiares. Pero si no tienes ningún filtro y es abierto totalmente tu perfil, los puede ver cualquiera. Cualquiera se puede apoderar de la fotografía de tu hijo o hija y hacer un uso que tú no esperas de él. Necesitas crear una cuenta propia para él o la menor para subir una foto o la red. Hazlo desde tu cuenta. Perdón, no necesitas crear una cuenta propia para la menor o el menor para subir una foto a la red. Hazlo desde tu cuenta, pero sin aportar ninguna información sobre el lugar, el espacio físico o ningún otro dato concreto. Por ejemplo, es conveniente desactivar el GPS y, por supuesto, si es posible, pues pixelizar el rostro o no poner el nombre y apellido de esa persona. Por último, puedes activar las alertas de Google con el nombre de tu hijo o de tu hija. No sé si vosotros lo hacéis, es muy fácil. Activar en Google una alerta con tu propio nombre te permite saber cuándo ha sido subido cualquier material, cualquier noticia con tu nombre y tu apellido. Es muy útil, pero si lo haces con el nombre de tu hijo o de tu hija, tendrás control sobre cualquier material que de forma involuntaria, con la mejor de las fes, cualquier padre o madre en una fiesta de cumpleaños haya podido subir pues de una cuadrilla de niños y niñas, entre las que esté tu hijo o tu hija. En ese momento podrás saber si eso ha sucedido o no. De este modo, si alguien publica información, como decía, pues el buscador te avisará directamente. Se recomienda que en las imágenes compartidas él o la menor no aparezca en situaciones comprometidas. Debe mostrarse siempre vestido o vestida y si no se ve su rostro, mejor. Conviene que establezcas un nivel adecuado de privacidad para la foto. Por tanto, antes de publicarla, piensa bien dónde, cómo y con quién vas a compartirla. A la hora de compartir, son más convenientes el correo electrónico o la mensajería instantánea de WhatsApp, pero de todas formas deja claro a la gente que no pueden compartir esa imagen sin tu permiso. En todo caso, como decíamos, pues bueno, todos sabemos lo que son los grupos de WhatsApp, ¿no? Pues es una ricura de niño, lo compartimos y ya pierdes el control, ¿no? de esas fotografías. En fin, no es cuestión de ponerse muy dramático, pero sí de subrayar los riesgos que existen en esta práctica y que fundamentalmente lo que debemos situar en el centro de nuestras actitudes, de nuestras formas de conducta, es el interés de la menor o del menor. Esta campaña la vamos a promover a través de las redes sociales, aprovechando que ayer se celebró el Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia, con ese mensaje subrayado de que ellos también tienen algo que decir, y ha recibido el apoyo, y por eso está hoy aquí, de UNICEF. Está Elsa Fuente, que es la coordinadora de UNICEF en Euskadi, a quien le agradezco su apoyo y le paso la palabra. Mira, Esker, Denis, desde UNICEF, la verdad, no podíamos decir que no cuando nos llamó la Diputación a ver qué nos parecía compartir y de alguna manera, bueno, pues no sé si llamarlo, avalar esta campaña que nos parece, bueno, pues del todo bienvenida. Porque, como decía Denis, los niños y las niñas pues tienen mucho que decir en estas situaciones, porque de alguna manera es cierto que se está creando su huella digital. Ayer se conmemoró esa aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que celebraba además 30 años de su aprobación en 1989. Los derechos de las niñas y de los niños, evidentemente, no tienen una fecha de caducidad, no han caducado. No es que de repente ahora estemos pensando en nuevos derechos para los niños, pero sí es cierto que lo que ha ido cambiando ha sido la sociedad, ha sido el mundo, y encontramos pues, bueno, nuevos retos y nuevos desafíos, como son el mundo de Internet.
El mundo digital que también tiene sus pros y sus contras. Nosotros desde UNICEF valoramos y hablamos del mundo digital desde un doble desafío. Por un lado, saber cómo mitigar los daños, pero también maximizar esos beneficios que tiene Internet. Los niños y niñas y adolescentes cada vez están mucho más presentes en Internet. 1 de cada 3 usuarios en todo el mundo es un niño, niña o adolescente. Pero aún realmente son muy escasas esas medidas para protegerlos de riesgos de este mundo y también aumentar, ¿no?, ese acceso a un contenido seguro. La campaña que hoy se está presentando creemos que da un paso en este ámbito de protección en el mundo digital, porque estar de este lado de la pantalla no sirve para protegernos. Cuidar los datos personales, la privacidad, aumentará realmente ese nivel de protección. No podemos hacer en Internet lo que no haríamos realmente cara a cara, y muchas veces, bueno, son situaciones que comentaba Denise, no se nos ocurrirían en el día a día, pero a través de la pantalla, bueno, pues parece que nos son bastante más lejanas. La cantidad de información pública que los niños y las niñas y adolescentes tienen sobre sí mismos en la red desde que son muy pequeños realmente debe hacernos reflexionar. Están construyendo una imagen en las redes y una huella digital que se va a extender durante toda su vida. Por eso es importante tener en cuenta que esto tiene implicaciones en su futuro, en su vida adulta, en sus futuras relaciones y también en su futuro laboral. Los niños y las niñas y los adolescentes, como comentaba, tienen también derechos en la red, en ese mundo digital. O sea, pero tienen los mismos derechos y, por lo tanto, estos se tienen que garantizar, y tanto para socializar de un modo adecuado como para proteger también su imagen. Y la campaña que se presenta hoy gira también en torno a estos derechos. El derecho a que me respeten, igual que yo respeto también a los demás. El derecho a que mi identidad, mi información confidencial y mi privacidad estén protegidos, así como yo protejo también la de los demás, porque bueno, todos conocemos también otras situaciones en el mundo digital donde no solamente es cómo se está, en este caso, estamos poniendo a los adultos, ¿no?, en cómo están utilizando las imágenes, pero también queremos desde UNICEF hacer responsable a los niños, niñas y adolescentes de su uso también en las redes. También tienen derecho a decidir cuándo y cómo quiero participar en la red, y también los demás. Tienen derecho a mejorar su calidad de vida a través de las TICs para disfrutar en ese entorno de un ambiente bueno y pacífico, y procurar también que lo hagan los demás. Y tienen derecho a sentirse libres y seguros en la red. Por lo tanto, a través de esta campaña estamos poniendo ese grano de arena en esta llamada, en esta campaña sobre el sharenting, donde creemos que la práctica de los padres, de las madres, de los adultos, deben de ser responsables cuando comparten a través de las redes todas las imágenes y todos estos contenidos que, como digo, son este presente de sus hijos e hijas, pero también es el futuro de estas personas en el marco de nuestra sociedad. Y agradecer de nuevo a la Diputación, a Denis, a su departamento, porque se siga poniendo el foco en garantizar el interés superior de los niños y las niñas en todos los ámbitos. Mila esker. Galderaren bat. Decías que ellos tienen derecho a decidir sobre su presencia en Internet. Claro, depende un poco de la edad también, ¿no? Porque hay niños muy pequeños que evidentemente se van a los padres por ellos. ¿En qué edad te ubicarías un poquito la posibilidad de decidir realmente en un adolescente? Bueno, realmente cuando hablamos de cuándo se les empieza a escuchar, también legalmente estamos hablando de los 12 años. Yo creo que deberíamos empezar a escuchar también mucho antes, porque ya se dan casos de niños y niñas que han llamado la atención, ¿no?, a las personas adultas en su entorno cuando han dicho, pero ¿por qué me pones esta fotografía? Yo no quiero aparecer, que es muy, muy divertido, muy bonito, desnudo en esa foto de cuando era pequeño, qué vergüenza. Entonces, evidentemente el grado de madurez está muy vinculado con muchísimas acciones, pero tenemos que ser cada vez más conscientes y escuchar y entender que realmente les puede molestar. Y, sobre todo, para nosotros el escuchar sus voces es fundamental, porque realmente detrás hay muchas otras situaciones donde frases como las que, esto es una tontería, tú no te preocupes, están anulando la posibilidad de, en otros momentos, cuando tienen
problemas mucho más serios que realmente bueno, pues consideren que un adulto les va a escuchar y les va a atender. Por lo tanto, yo creo que es fundamental siempre escucharles y, evidentemente, bueno, pues hay unas edades legales, pero desde UNICEF promovemos que esa escucha sea mucho más activa desde siempre. Si no puedes decir en euskera, no. Es Parkatu. Bueno, Denis ha dado datos de Estados Unidos. No tenemos estudios concretos por parte de UNICEF de qué está suponiendo y con datos específicos ni a nivel estatal ni a nivel autonómico, pero sí que somos conscientes, y yo creo que vamos ya todo ese historial que va con nosotros, evidentemente, yo lo comentaba, cómo a la hora de acceder a un trabajo cada vez bueno, los recursos humanos se pinchan y ven todo ese historial. Evidentemente, bueno, a ver, dices, va, cuando soy pequeño, pero es que pueden salir situaciones ya no solamente que te repercutan directamente, sino también por el riesgo en los que podemos poner sin darnos cuenta a nuestros niños y niñas cuando estamos explicitando con toda, o sea, de forma totalmente pública, horarios, situaciones, dónde están y haciéndoles, bueno, pues muchas veces no cubriendo esas medidas de protección que deberíamos. Como digo, muchas veces sin ser conscientes. Por eso es muy importante hacernos eco e intentar, bueno, pues tener, sobre todo, entender qué supone, que lo ha ido mencionando en ese decálogo, está muy claro, ¿no? Esas alertas, esas, bueno, todas esas medidas que están en nuestras manos, pero que a veces no se utilizan porque también las desconocemos. Por lo tanto, bueno, aquí hay una vinculación también con ese acceso a una información y a una utilización de las redes de manera informada, que realmente, bueno, pues tiene unas consecuencias muy directas en ese bienestar y en esa protección de los niños y niñas. O sea, parece que se comprende muy bien, por ejemplo, que no demos datos de que estamos de vacaciones porque cualquiera nos puede entrar en casa y todos entendemos, en fin, lo arriesgado que puede ser. Decir, me voy 15 días a no sé dónde, porque son 15 días de margen que estás dando para que entren en tu casa y, sin embargo, no nos damos cuenta que explicitar el centro educativo, el polideportivo a donde va, el deporte que hace, los amigos que tiene, el cumpleaños al que va a asistir o al que ha asistido, pues es también poner en riesgo de alguna manera... bueno, o hacer más vulnerable a ese niño o esa niña, ¿no? Es que quizás más que pedir permiso o autorización al menor, tendría que ser una actitud responsable de los padres, ¿no? Porque sería un poco absurdo. ¿Te parece bien que ponga esta foto? Sí, sí. El enfoque me parece un poco... Hombre, hay que partir de la base de que a determinadas edades los niños ni siquiera van a tener criterio. Luego, por tanto, ese criterio lo debería de aportar el padre o la madre. Pero en un momento dado... el niño debería de saber, o sea, en este decálogo han aparecido un poco, si quieres publicarlo puedes, no estamos diciendo que se prohíba, que nadie lo haga, el propio decálogo establece unas pautas, se puede pixelar, se le puede poner de costado, de espaldas, se puede no poner su nombre, se puede obviar quitar el GPS para que la geolocalización desaparezca y esa detección del lugar no esté disponible. Se pueden hacer cosas y eso forma parte, digamos, del criterio también de los padres. Yo querría añadir una cosa. Es cierto que nos da la sensación, pues eso, bueno, no pasa nada porque no vamos a compartir. Quizás si compartimos la foto de un adulto, a ver si es mi amigo y me ha dado un poco el permiso, no pasa nada. Si es de alguien que no conozco, bueno, pues también ahí podía tener, bueno, o debería de tener cuidado porque me puede decir en un momento algo. Yo creo que lo importante es que nos demos cuenta que los niños y las niñas son sujetos de pleno derecho. Entonces, a ese nivel, yo creo que aún no hemos incorporado lo que supone y, por lo tanto, con esta campaña también lo que se quiere visibilizar es eso que está trasladado desde esa aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y que realmente no lo tenemos incorporado socialmente y bueno, pues es una forma también de reivindicar. A ver, como decía Denis, no estamos bloqueando ni diciendo, por favor, que nadie suba una fotografía, sino que seamos realmente responsables. Y, sobre todo, si empezamos a escuchar también en nuestros entornos a los niños y niñas, si no nos cuesta nada, preguntarles, o sea, ¿quieres? Y si sobre todo sabes que no, no lo hagas.
no lo hagas. O sea, es ese, yo creo que sobre todo el punto que queremos poner de relevancia. ¿Está previsto realizar algún tipo de estudio a nivel estatal, territorial? Nosotros no, entre otras cosas porque no creo que el comportamiento en Guipúzcoa sea, digamos, distinto al de nuestro entorno, digamos, de las sociedades occidentales, ¿no? Me temo que a más desarrollo, más riqueza, más acceso a las bandas anchas y a las redes de alta capacidad, pues más compartir y más... Y eso es algo en el que estamos metidos como territorio, digamos, avanzado, ¿no?, en Guipúzcoa. Pero no tenemos pensado hacer un estudio específico sobre, digamos, pautas de conducta en la red en esta materia, específicamente en Guipúzcoa. Lo que no quiere decir que finalmente lo podamos hacer en algún momento, pero en estos momentos no. Bai. Aritz, pasako izkiazu mesedez? Perdón, quería puntualizar una cosa antes de que Denis comente en euskera. Existe un grupo de investigación en la Universidad del País Vasco, EUKIDS Online, que sí que están haciendo todo un seguimiento de la repercusión que tiene Internet, el mundo digital en infancia. Y bueno, pues yo creo que hay recursos valiosos que es cierto que quizás no están tan territorializados, pero sí dan una visión pues muy global y donde bueno, pues, niños y niñas vascos han participado en numerosos estudios. Bueno, dekalogoak bere izenak dioen bezala 10 gomendio dauzka, baina horietatik 3 esaten dute partekatutako irudietan adinez txikia egoera konprometituetan ezagertzea gomendatzen da. Beti jantzita aterako da eta bere aurpegia ikusten ez bada hobe. Beste batetik, argazkiari pribatasun maila behar bezala jarri behar zenioke. Askotan ez gara konturatzen, baina pribatasun maila importantea da edozein edukietan, baina bereziki adin txikikoen argazkiak igotzen baldin baditugu. Beraz, argitaratu baino lehenago irudia non, nola eta norekin partekatzen duzun ondo pentsatu. Ez da berdina zure perfila irekia baldin badago Instagramen edo Facebooken, edo WhatsAppen bidez bidaltzen baldin badugu badakigu entorno hori itxiagoa dala. Pertsona jakin bati edo talde jakin bati bidaltzen diozula. Hor ere kontutan hartu behar da beti material horien kontrola galdu egiten dezula. Eta partekatzeko orduan, posta elektronikoa, lehen esaten nuena, edo bateko mezularitza, adibidez WhatsApp, komenigarriagoak dira. Nola nahi ere, besteei zure baimenik gabe irudi hori erabili ezin dutela argi eta garbia adirazi beharko zenduke. WhatsAppeko talde batean bidaltzen baldin badezu, argi eta garbi utzi, WhatsAppeko talde hortako partaide guztiei ez dezatela erabilerarik egin material horren inguruan, argazki horren inguruan. Listo? Bueno, mila esker, zuen arretagatik.